Sidra Caliente. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir, gracias por estar. Me tenté con una cosa, no puedo parar. No repita, no repita. No vienen en buen estado a trabajar, ¿eh? No tendrá Campolongo la bragueta abierta, ¿no? No. No. ¿Sabés que antes de venir me cierro porque no es lo que le pasó a Cruciani? Tuvo todo el programa con la bragueta abierta. Yo no le dije nada. Fue tremendo. Y terminando el programa le dije, bueno, cualquiera le puede pasar, chicos, ¿a quién no le ha pasado? Es la vida. ¿Eh? Es la vida. Bueno, si quieren reír, díganse ahora porque después del programa es imposible meter una carcajada, así que muestren los dientes. Bien, bien, muy bien, muy bien. Igual acá Bueno, mostramos los dientes. Sí, de otra manera. De otro sentido. Bueno, en Argentina que tenemos, en Argentina se debate en este programa libremente, apasionadamente. Gracias por estar, gracias por elegirnos como cada noche. Bueno, vamos al primer informe. Mucha gente que tiene que ver con la educación de este país. Hay un maestro, Joaquín. Buenas noches, Joaquín Malamud. Joaquín Malamud. Gracias por estar, Joaquín, con nosotros. Está la socióloga Inés Aguerrondo. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Y está el rector del Nacional Buenos Aires, Gustavo Sonsoli. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bueno, se habló de la educación y la política en las aulas. Obviamente que el país está en vilo con un caso que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Queremos que aparezca Santiago, queremos que aparezca con vida. Y esto se ha filtrado en algunas cuestiones educativas. ¿Está bien? ¿Está mal? Ya vamos a ver el informe y lo vamos a estar debatiendo en esta noche aquí con todos ustedes. Maldonado se hizo presente en las aulas. El gremio docente Cetera repartió un polémico instructivo para que los maestros de jardín, primaria y secundaria aborden el tema en las clases. ¿Concientización o adoctrinamiento? Se publicaron 3 cuadernillos para el nivel inicial, para el nivel medio y para el nivel superior. Hablan sobre Santiago Maldonado y le pido a los docentes que toquen ese tema. Estamos hablando del documento de Cetera. Que es el gremio kirchnerista educativo. Es una práctica bastante habitual elaborar materiales didácticos sobre algunas áreas del conocimiento. Atiendan a lo que va a relatar esta chica de 9 años. ¿Qué dijeron en la escuela del caso Maldonado? ¿Cómo querríamos que aparezcan vivo, muerto, ahogado, quemado? ¿Y quién fue la que te preguntó eso? Mi profe Soledad. Esto es el cuaderno de un chico de primer grado y se ven 3 figuras de gendarmería, obviamente, y abajo Santiago Maldonado. Y escribe el chiquito, veo continuamente en la televisión que a Santiago se lo llevó gendarmería, con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Pedimos prudencia a nuestros maestros, no hay que buscar enemigos ni atacar a una fuerza que es una fuerza de la democracia como es la gendarmería, sin que haya elementos concretos en la investigación judicial. Maldonado Santiago está desaparecido. Se traslada la lucha político-partidaria a las aulas, a los chicos. Es una canallada. Los pizarrones usados para bajar línea no son una novedad. Desde los manuales peronistas de la presidencia del general que los chicos son involucrados en la causa política. ¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante. Manda y ordena con firmeza. Tenemos que irlo convenciendo de que va a la escuela primaria. Nenes de jardín de infantes que dibujaron. Policías pegándole a los docentes después de los incidentes de la Plaza de los Dos Congresos. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, habilitó una línea gratuita para que los padres denuncien la intromisión política en las escuelas. Se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no permitimos es esos talleres en horario escolar que lo que buscan es adoctrinar. La figura del nestornauta en las escuelas públicas tandilenses. Es bueno formar, no como algunos creen, adoctrinamiento, sino formar argentinos. Ese adoctrinamiento no lo es. Viale, buenas noches. Hola, Santi. ¿Sabes cuál es la diferencia entre educación y adoctrinamiento? La propaganda. Y cuando hay propaganda sobre chicos de 8, 9, 10 años... O menos, o 7, chicos de primaria, es muy complicado, es muy complicado. Yo te voy a decir lo que dice el manual de Cetera que tengo acá. Hay uno, como decía Laje, para primaria, para secundaria. Les dice, tomar a los profesores, ¿no? Tomar lista en todas las escuelas nombrando a Santiago Maldonado. Nadie contesta, obviamente. La maestra tiene que repreguntar, ¿saben por qué no vino Santiago Maldonado? Porque se lo llevó la gendarmería. Dando por hecho, con la investigación en el medio, que ya se lo llevó la gendarmería. Le sugieren a los maestros que hablen con los chicos para que hagan análisis de medios de la cobertura de Santiago Maldonado. Cómo cubre Intratables, Clarín, TN, C5N,
el tema Santiago Maldonado. Escuchar la canción Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs. Que es Chicos de 8 años. Después sugieren material para el debate. Cobertura del canal Telesur. Telesur. Video de Patricia Bullrich en el Senado, video del cantante Moyo pidiendo por Maldonado, está todo acá, ¿eh? Y sugieren, esto ya no es obligatorio, pegar afiches en la escuela, preparar una radio abierta comentando las noticias sobre Santiago Maldonado y hacer dramatizaciones que expresen esto. Sorsoli, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? A ver, usted como hombre de la educación, ¿qué nos puede decir? A ver, está claro que el gremio plantea un material con una postura ideológica clara y que da por hecho que a Maldonado se lo llevó la gendarmería y toma una postura. Me parece que, digamos, cualquier material que llega a la escuela tiene una postura. Los libros de texto que eligen los gobiernos, los libros de texto que eligen los maestros. Cuando un libro en ciencias sociales habla de el cultivo de soja o habla de la presidencia de Irigoyen, de Perón o de Alfonsín. Cuando un libro habla de Borges o de Sarmiento. Siempre hay una postura ideológica, siempre. Lo que pasa es que delante hay un docente. Y creo que lo que se está poniendo aquí en duda es la idoneidad, la profesionalidad de ese maestro y de ese profesor y de lo que va a ser delante de sus chicos día a día. Yo hoy me preocupé mucho porque claramente aquí lo que estamos, me parece, observando es la grieta en otro aspecto, en otra visión, en otra forma, en otra manifestación. Con un tema que no debería haber grieta. No, claro. Sí. Ahora, lo real es que estos maestros, no sé si vos sos maestro o sos estudiante, yo como profesor de matemática, día a día estamos con nuestros alumnos y los papás y las mamás, las familias, depositan, y sobre todo cuando hablo de la escuela pública, su educación dentro de las escuelas. Que el gremio haga esto, corre por cuenta del gremio. Todos los gremios hacen... Ahora, los que tomamos las decisiones pedagógicas de lo que se hace dentro de la escuela somos nosotros. Sí me preocupa si las conducciones de las escuelas toman esto como una actividad obligatoria. Digamos, los docentes elegimos qué hacemos, cómo enseñamos, de qué hablamos, las cosas que nos preguntan. Los chicos preguntan en las aulas. ¿Qué pasa con los padres? Cuando un padre manda a su hijo a la escuela pública, sabe, ¿sí?, que va a tener muy probablemente una gama de diferentes docentes. Como la política se replica dentro de las aulas. Va a tener a un maestro kirchnerista, uno macrista, digamos. Va a encontrar como cualquiera. Eso se replica en la vida, digamos. No se tiene por qué prohibir hablar de nada. A mí me preocupa mucho hoy, en el diario Clarín salió un pequeño texto donde los padres pueden expresar por escrito que prohíben a sus maestros hablar de este tema. A ver, es prender la mecha de algo que puede ser que el día de mañana los papás empiecen a mandar notitas a las escuelas diciendo, bueno, yo quiero que se prohíba hablar de, no sé, Trump y Obama o de Hitler y Merkel y podemos hablar no más de los sirios, digamos. Me parece que esto no es conducente. Joaquín es maestro de séptimo grado de la escuela número 11 del distrito 5 de la Villa 21-24. Sí. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que yo comparto lo que vos decís, Santiago. En esto no debería haber grieta. Yo estoy trabajando el tema de Santiago Maldonado con mis alumnos, mis alumnas. Creo que debo hacerlo. Y yo creo que acá no hay una cuestión de oficialistas u opositores, o mejor dicho, acá no es macrismo o kirchnerismo, acá no hay ismos. Lo de Santiago Maldonado no tiene que tener ismos. Cuando yo trabajo lo de Santiago Maldonado en el aula, lo que estoy trabajando es la defensa de los derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos es un contenido de escuela. Y es un contenido de escuela desde 1983. Y por suerte es un contenido que trabajamos en las escuelas. Nosotros abordamos estos temas porque nos lo establece un diseño curricular, que es lo que nosotros tenemos que enseñar como profesores. Ahora se está hablando también de la libertad de cátedra, un poco lo planteaba recién el rector Sorsoli. Nosotros tenemos libertad de cátedra, pero tenemos responsabilidad profesional. Nosotros enseñamos lo que legalmente tenemos que enseñar. Y enseñamos una materia que se llama formación ética y ciudadana.
En esa materia pensamos y analizamos la sociedad con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y pensamos qué sociedad queremos también. Pensamos cómo hacer una sociedad justa, cómo hacer una sociedad igualitaria. Y en ese sentido trabajamos temas de actualidad. Lo de Santiago Maldonado está en todo el país y hasta se podría decir está en todo el mundo. Lo traen los chicos y las chicas al aula. Porque es evidente, digo, lo vieron en las canchas de fútbol, lo vieron en todos los diarios. Pero Joaquín, perdón, ¿qué hacen? ¿Brindan información? Porque como es un país de grieta y es un país que, de acuerdo al medio que cada uno ve, cree que tiene una visión, ¿vos qué haces? ¿Le informás a los chicos o, como en estos casos puntuales, vemos que algunos dicen la gendarmería se lo llevó y Macri lo mandó a matar, como dijo la señora Bonafini? Y por un montón supuesto de cosas que no voy a decir eso. Yo puedo tener una postura, Joaquín puede tener una postura. Joaquín no pone su postura en el aula. Por eso, yo hago política, no hago partidismo ni digo mi postura. Sí, y voy a decir lo que planteaba recién en el panel. Yo trabajé con noticias. De hecho, el diseño curricular, me amparo en eso, es la ley que dice que lo que tengo que enseñar, habla de trabajar distintas noticias, pero yo no llevé una noticia. Yo fui con Clarín, Nación, Página 12 y 5 medios más importantes y fue el análisis de ahí. La idea es que los chicos y las chicas puedan sacar sus conclusiones, que puedan leer distintas voces y sacar sus conclusiones. A ver, que tenemos una socióloga, sí. Buenas noches, señora. Buenas noches. Pero yo creo que eso es muy distinto a lo que está haciendo el profesor con sus alumnos, que aceptar la intromisión adentro de la escuela pública de un ente que no le corresponde. Y lo diría no solamente con CETERA, que creo que no hay que hacer eso, sino con una ONG, con un culto, con un... ¿sí? A la escuela, como dice el profesor, le corresponde lo que el currículum plantea y lo que está nacionalmente acordado. Y eso está planteado en ciertos términos. Que se trabaje una temática determinada, abriendo espacio para discusiones, perfecto. Pero eso es muy distinto que lo que está pasando en este momento, en donde el Estado no está teniendo la rectora, no es rector de la educación pública. Y yo soy una defensora bárbara de la educación pública y creo que justamente con el discurso de la educación pública los gremios están haciendo que esto no pueda salir adelante. Sí, es verdad. Finocchiaro hoy, de hecho, a ver, fue diputado, muy tibio, ¿cómo ¿no? le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, yo creo que lo de Maldonado es un tema que nos afecta a todos y que el gremio docente ha tomado una postura en función de lo que políticamente ellos defienden, que es una idea, un partido, alguien a quien están buscando permanentemente responsabilizar al gobierno de hechos que hasta ahora la justicia, que ha trabajado y mucho en este tema, tanto sea la fiscal como el juez, no han podido determinar que sea así. Entonces, a mí, particularmente, no me gusta que a chicos de 8 o 9 años estén, en vez de estar aprendiendo matemáticas, estén todo el día tomándole ¿cómo se llama? Asistencia a Maldonado. Una cosa es que un chico se le informe de un problema que ha ocurrido en el país y otra cosa es que se haga política con ese tema. Y me parece que acá coincido con el ministro Finocchiaro que politizar esto en chicos de la escuela primaria o de la escuela secundaria es una canallada. Pero el ministro no tiene herramientas, porque yo lo escuché hoy, creo que habló con vos, Johnny, ¿no es cierto? El ministro Finocchiaro. Y yo me preguntaba si desde el Ministerio de Educación no hay instrumentos frente a algún avasallamiento de un sector, que en este caso puede ser CETERA u otro, cuando plantea, ahí sí, claramente, líneas de adoctrinamiento. A mí me parece muy bien lo que plantea Joaquín, porque él plantea el ABC, digamos, de la educación, del conocimiento, que es generar la duda en el chico. Acá no hay duda. ¿No es cierto? Acá no hay duda, hay certeza nada más. No hay Entonces, eso a mi modo de ver, y acá hay pedagogos que lo podrán ratificar o no, eso es claramente adoctrinamiento. Sí. Acá, no, coincido con lo que dice Débora, todo. Acá, en esto que es lo de CETERA, nada que ver con lo de Joaquín. Lo de Joaquín me parece está muy bien lo que él hace, plantear el tema. Está bien plantear el tema de Santiago Maldonado. Es un tema de Estado, es un tema de agenda pública en todos los medios. Los chicos lo pueden discutir. A mí eso no me horroriza. A mí me horroriza esto. A mí me horroriza partidizar la mente de un chico de 8 años y que le digan lectura del siguiente texto. Hoy le tocó control a mi hijo por una fractura de brazo. Todo bien, lo llevé al materno infantil. Mientras esperaba en la sala llena, un médico llamó por apellido, un paciente, 2, y el tercero dice Maldonado, Santiago Maldonado, nadie contesta. Me incluyo porque estaba en la mía y otra vez Maldonado, Santiago, silencio. ¿Saben por qué no vino Santiago Maldonado? Ahí me di cuenta. Porque se lo llevó la gendarmería, le dije. Exacto, contestó. Esta es la confusión entre lo público y lo privado. Lo público en la Argentina, en cuanto a la escuela, tiene que ser, desde el punto de vista religioso, laico.
Claro. Y desde el punto de vista político, neutro. Ahora es cierto, por favor, un minuto, sí. En un momento citaste Telesur. Claro, porque acá, esto lo tengo en otra hoja, La cadena venezolana. recomienda material, acá está, mira. Acá vas a ver material para el debate y te pone video de la represión en YouTube, testigo clave, YouTube, Patricia Bullrich en el Senado, hermano de Santiago Maldonado, Telesur, informe Santiago Maldonado. Moyo, esto es lo que le recomiendan los maestros que vean. Telesur no es ningún ejemplo de derechos humanos. No, y además tiene una razón eso también. Chicho, Buenas noches. A mí el terror que me da que hayan privatizado las aulas públicas es un delirio. Que los maestros determinen qué es lo que se va a estudiar ese día y con la metodología que se va a estudiar de un documento fascista. Eso es un plan fascista, totalmente. No hay ninguna alternativa. Lo que me preocupa es que realmente se pongan por su cuenta un maestro a determinar qué es lo que se lee. Ahora, el drama central es qué pasa con Maldonado. Lo más grave es lo de Maldonado, digamos, más allá de esta utilización ideológica y de lo que creo que es un documento fascista, pero sin ninguna duda, es que el Estado no tiene respuesta para lo de Maldonado. A ver si un minuto. Néstor, buenas noches. Sí, coincido totalmente con Chiche. Creo que es secundario lo que está pasando. Hoy le pregunté a mi nene sobre este tema porque están todos los días. Hoy creo que es el día, ¿Qué edad tiene? 10 años. Creo que, y ella me dijo que la verdad que no lo sabía, no sé si es verdad, ustedes me lo van a acreditar, que hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos. Correcto. Sí. El detenido desaparecido. Bueno, entonces de la desaparición forzosa. Bueno, me lo explicó más o menos ella, y bueno, y le expliqué. ¿Qué te explicaron? Ella explicó lo que dijo acá el compañero docente. Porque estamos dando por sentado. Es eso, creo que lo están politizando los mismos medios. Yo pienso que el problema de fondo. Decir que el planteo de lo que estuvo el problema de fondo, el problema es, por ejemplo, nosotros como gremio, nosotros como gremio hacemos una campaña también sobre que aparezca con vida Maldonado, porque lo más importante es que aparezca con vida. ¿Dónde está Maldonado? Eso es lo más importante. Ahora, después yo le voy a comentar algo. Mi nenita no puede creer que Massa no está con Cristina. Ella imitaba a Massa. La presidenta dice... Vino a tender un puente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué tienes el cartel escondido? No, porque lo traje porque yo no pensé que ibas a tocar en el segundo bloque, no pensé que era de entrada. Está pautado. Por favor. Bueno, nuestro gremio también está preocupado. Nuestros trabajadores están preocupados. Ahora, no están preocupados porque le enseñaron a mi hijo o no. Están preocupados porque hay un desaparecido. Y entonces creo que lo que queremos saber todo, coincido totalmente, en democracia no puede haber un desaparecido. Sí. Un minuto, sí. Bueno, hay varios. No, yo decía que es muy diferente el planteo de lo que decía Johnny, que realmente eso es una intrusión política con un plan determinado para poner adentro de la cabeza de un grupo de gente. Si el docente eso lo es muy acepta, distinto que la discusión. licenciada, si el docente lo acepta, porque la autoridad máxima en un aula es el docente, en la universidad, en el colegio. Sí. Si hay bajada de línea, cosa que no se ha comprobado, seamos justos con esto, porque me parece que se politiza de un lado y del otro. Yo estoy en contra de ese manifiesto, absolutamente, pero yo soy docente de secundario y me vienen a exigir eso y digo no, punto. Es que yo creo que ahí es importante, en un momento se decía, esta parte es opcional. Bueno, no es que lo otro es obligatorio. Esto es un material para el aula. Yo soy afiliado a CETERA. Y yo usé parte de ese material. De hecho, la práctica esta de llevar las noticias a los diarios, lo usé y lo saqué de ese material. Hay otra parte de ese material que yo dije, esto no lo quiero trabajar. Perfecto. Lo único que me obliga a mí es la ley del diseño curricular. El resto son aportes para el aula. Bueno, y quiero decir una cosita, perdón. Dentro de tu gremio hay gente que no está muy bien. Perdón, dentro del gremio hay gente que está absolutamente fanatizada, hay gente que no quiere dar clases y hay gente que no está del todo informada. Porque si tenemos una fiscal, que entre paréntesis esto de tener que calificar si un fiscal es defensa, justicia o no, es realmente dramático para resolver el caso de la Argentina, que da a conocer su opinión y no habla de la gendarmería, o ponemos los perros a buscar el rastro de Santiago y llegamos a una orilla donde el perro llega, huele, y no podemos cruzar el río porque del otro lado los mapuches dicen que es tierra sagrada y no se puede pisar, entonces la investigación es poco seria. Entonces me parece que en vez de entrar con estas locuras de pensamiento que tiene gran parte de los que forman parte de tu gremio, hay que ser racional. A ver, a mí lo que me parece, yo la verdad escucho a todos y creo que todos tienen razón. Acá el problema es que no hay justicia. Es lo que nos pasó con Nisman, que todavía hoy seguimos discutiendo si murió porque se suicidó o porque lo mataron. Absolutamente. Y tratamos entre todos a ver quién tiene razón.
Ninguno de nosotros es investigador privado, no tenemos herramientas para hacer esto. Me parece que acá quien tiene que dar la respuesta es la justicia y lamentablemente no lo está dando en este caso, como no lo dio en el caso de Nisman, ni en el de Julio López, ni en el del atentado a la AMIA. La impunidad que hay en la Argentina es increíble. Sí, a ver, por favor, rector. No, creo, estoy pensando en la misma línea, ¿no? En unos años, muy probablemente y desgraciadamente, no tengamos una respuesta certera de la justicia respecto de este caso. Todos queremos que aparezca con vida, ¿sí? A medida que pasan los días, esa esperanza se va deteriorando, ¿sí? Y es muy probable, por la situación concreta y porque, bueno, los antecedentes no nos dicen otras cosas, es que no tengamos una respuesta. Entonces, pensemos esto a futuro, ¿sí? En 10 años. ¿Qué va a pasar? Este caso va a ser un caso probablemente emblemático, como lo han sido otros. Y entonces, lo que hoy decimos es, no se sabe qué pasó. Y hay un gremio que está tomando una postura que claramente la está tomando en forma apresurada, ¿sí? Pero dentro de 10 años, cuando no haya una solución de la justicia, va a seguir habiendo gente que piensa que efectivamente la gendarmería se lo llevó y lo asesinó, y otra gente que diga que no. Pero es más grande que Maldonado. Pero esto, claro. Que no es solo que el caso Maldonado. Lo que plantea Johnny con el manifiesto, la verdad es que es una réplica de otras situaciones que hemos visto vinculadas con las posiciones políticas de algunos gremios y docentes dentro de las aulas, por ejemplo, con el kirchnerismo. Entonces me parece que excede al tema Maldonado. Lo que estamos discutiendo es hasta dónde el docente en el aula, el directivo de la escuela, privilegia sus propias posiciones ideológicas, partidarias, por sobre el conocimiento y la posibilidad de a un niño, a un adolescente, permitirle el propio discernimiento. Pero, a ver, es lo que le pasa. A ver, lo que pasa en las escuelas es lo que hace él, digamos. Él es un profesional de la educación. Pero también hay de los otros. A ver, por más que te pongan... A ver, no estamos... A ver, estamos claramente en una etapa muy diferente a la que se pasó en el informe anterior del 45, donde si vos no usabas el manual, donde se decía que Evita era la santa mujer, estabas fuera de la escuela. La verdad que eso hoy no pasa. Los maestros deciden profesionalmente qué hacen y cómo educan a nuestros chicos. No, me parece que... yo lo respeto un montón, pero me parece que al momento de juzgar esto que está pasando, usted es tibio y además no ha sido una decisión apresurada. Es demasiado diplomático lo que usted dice. A mí me parece que es... también tiene que tener mucho cuidado. Por supuesto, él tiene que tener su postura, pero yo lo que quiero decir, y no lo quiero criticar a él, sino que quiero ir... No, porque no es no es una decisión apresurada lo que ellos hacen. Es una decisión... Son dos ejes en el colegio que yo digo. La política, perdón, y la excelencia académica. No se concibe el Nacional Buenos Aires ni muchas otras escuelas preuniversitarias del país sin la política dentro del colegio. A mí hoy entré a mi clase de matemáticas hace un rato, a las 5:30 de la tarde, y por supuesto que el tema de Maldonado salió. Y por supuesto que cuando dije que venía a entrar, me acribillaron para saber qué iba a decir y los escuché. Por supuesto, son chicos de 18 años, están en quinto, van a salir a la vida universitaria muy pronto. Pero en la escuela secundaria, y no voy a opinar de la escuela primaria y del jardín infante porque no sé, pero en la escuela secundaria, que es un tema muy importante para ser tratado, no tengo dudas. Pero hay parámetros, quiero terminar la idea porque si no me siento mal. Hay parámetros que una democracia tiene que acordar. El nazismo no, la dictadura no, y ciertas cuestiones. Si en determinadas cuestiones fuéramos tan libres como, por ejemplo, que un profesor le dijera a una alumna, usted con el burka no entra acá, o usted de aborto no habla acá, o cosas así. Hay situaciones que son muy delicadas, y esta decisión, como dice Johnny, es casi fascista. Y hoy pasa una situación contraria. ¿Qué pasaría si gobiernan quienes promueven estas ideas? Se va del colegio. Porque me parece violenta esta forma de enseñarle a un alumno, no la de él. El tema es cuando se mezcla, y mucho más en este momento electoral, cuando se mezcla directamente en la campaña en un momento de sensibilidad política. Así como todos estamos pidiendo que aparezca con vida Santiago Maldonado,
La política en su momento no cruzó el caso Merecash, podría haber pasado. La política sí cruzó el caso de Julio López, ¿se acuerdan? En su momento. Y hasta el día de hoy seguimos pidiendo por la aparición de Julio López, que nunca más se supo. No es el único caso, no es el único caso que quede impune. Por eso creo que era lo que decía hoy Alfi, ¿no? Esta cosa de que la justicia nunca nos da una respuesta y seguimos esperando. Pero me parece Mirá, que tampoco acá podemos desconocer. A mí lo que me parece que tenemos que ser claros es, no tenemos que dejar que este caso, que es gravísimo, y es de todos, porque que Maldonado no aparezca realmente es gravísimo, caiga en la grieta. Entonces los que están de un lado dicen, no, el gobierno es el culpable, no sé qué, y los que están del otro dicen, no, acá bueno, no pasó nada, vamos a ver. Me parece que es un caso tan grave que tenemos que hacer el esfuerzo de ver cuáles son los hechos que ocurrieron y que esto no caiga en la grieta que divide a Santiago. A mí me parece que hay una cosa que seguramente los expertos en pedagogía, los docentes aquí presentes, pueden determinar con bastante facilidad y tiene que ver con, ¿es lo mismo que un niño de 8, 9, 10, 11 años debata acerca de la cobertura de un hecho que aún no tuvo una definición judicial, que lo haga un chico de 16 o 17 años? En principio, yo que no soy docente ni experta en pedagogía, me parecería que no. Y otra pregunta que me hago, ¿es equiparable, como lo hizo la titular de CETERA, comparar los debates y los análisis que hay sobre la cobertura de los hechos, por ejemplo, de la última dictadura militar y la violación de los derechos humanos? Eso, que es una cosa juzgada, a donde el juicio a las juntas es un hecho, a donde conocemos el nunca más, conocemos los sobrevivientes, conocemos los desaparecidos, estuvo la CONADEV. ¿Es eso comparable con un proceso judicial que está plagado de irregularidades, que tiene un secreto de sumario, que conocemos muy poco, desgraciadamente, y sobre todo por responsabilidad del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de que ningún ciudadano argentino desaparezca en este país sin que se sepa nada? Pero digo, ¿es equiparable una cosa con la otra? Sí. De todas maneras, yo creo que me parece buenísimo que traigas esto porque justo me pasó, trabajando el tema de Santiago Maldonado. Aclarando, yo en eso no soy neutro. Sí laico, no neutro. No soy partidario. Pero neutralidad no, porque yo dije que esté desaparecido Santiago Maldonado está mal. Y sí di mi postura. Pero en eso estamos todos de acuerdo, que está y mal. Y ahí lo que pero pasó en el aula... Eso no, pero digo... No, porque... Neutro partidariamente, vos sabés a lo que exactamente, me refiero. Yo no dije... No se lo tienen que apropiar políticamente. Yo hablo de las elecciones y no digo a quién voto. ¿No? En el aula charlamos de las elecciones. Ahora, lo de Santiago Maldonado, el ni una menos, yo digo, la sociedad que nosotros queremos trabajar para el mañana, que esos chicos tienen que ser protagonistas, no desaparecen personas. Esto está mal. Y en el caso de Santiago Maldonado, cuando lo trabajamos con los chicos, yo no hice una asociación a la dictadura, la hicieron ellos. Digo, pasó eso. Obviamente, Santiago Maldonado... Podemos, sí, estamos hablando de educación. Sí. Cuento lo que pasó en el aula. Es muy interesante para te quiero hacer una pensarlo. consulta a vos. Cuando te comparan esto con la dictadura, que es una locura, ¿cuál es tu respuesta como formador? Primero, ¿por qué? ¿Por qué comparar? Digo, siempre a los chicos es ¿por qué? ¿Por qué? Porque desaparición, nosotros estudiamos la dictadura, es un contenido de 7º grado, desaparecidos es una figura que trabajamos para entender dictadura. Al haber una desaparición forzada, así figura en la carátula y así lo presenté yo, ellos dijeron, los de la dictadura. Y dije, bueno, ahí me explicaron el porqué. Y dije, bueno, entonces tenemos que ver similitudes y diferencias. Hay una similitud, pero hay una diferencia. Si se está yo se la marqué. Todavía no dijiste que vivía en democracia. Exactamente, no me dejan decirlo. Decirlo lo digo yo. La principal diferencia que les marqué es, hay un punto que puede tener que ver, que es una desaparición forzada. La principal diferencia es que esta desaparición forzada, que es una en este caso, está en un marco de gobierno democrático elegido por el pueblo por mayoría. En aquel momento no había un gobierno democrático elegido por mayoría como estudiamos en marzo y en abril. Yo marco esa diferencia primero, porque para que los chicos no conciban algo que no es. Y no hay un plan sistemático de apropiación de personas. Bueno, después seguimos con eso. Pero es importante trabajar similitudes y diferencias. Yo quiero decir, si vivimos en democracia, entendemos que hay un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho hay división de poderes. Y hay un poder, que es el Poder Judicial, que es el que está actuando. Que no ha habido una sola intromisión del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial. Hay un fiscal y un juez. Y ninguno de los dos ha dicho, está en el diario Clarín de hoy, hay un artículo casi textual, lo que ha escrito la fiscal, y donde dice que no hay ningún indicio de todas las cosas que presuntamente dan por cierta. Entonces, lo que
yo pretendo es que si vivimos en un Estado de Derecho, creamos que quienes tienen a cargo la investigación tienen toda la responsabilidad para llevarlo adelante. Y nos van a traer la verdad. Porque si no, nos convertimos todos en investigadores. Ahora, opiniones podemos tener todos. A mí como abogado me enseñaron que lo que está en el expediente es lo que vale. Martín, por favor. Sí, yo lo que veo es que se están mezclando cosas distintas. Por un lado, hoy hablábamos a la mañana en la radio, Flavia Pitela, que trabaja en una escuela, decía algo que me pareció muy interesante. La escuela es la caja de resonancia donde rebota todo lo que pasa en la sociedad. Pretender que adentro de la escuela no se traten o cuestiones que son troncales, que están pasando en la sociedad, que están rebotando por todos lados, es una locura. Me parece que un padre mande un cartelito diciendo yo no quiero que se hable de este tema, está fuera de foco, no tiene sentido. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, la partidización del problema. Tampoco eso limita la responsabilidad exclusiva del Estado en que tiene que aparecer una persona. Ahí hay otra cosa que también es notable. Por primera vez, porque no es el primer desaparecido en democracia, pero por primera vez yo celebro la intolerancia de la sociedad para esto. La sociedad no tolera más, no tolera esto. Hay una resistencia social a lo que está pasando. Después está manejada, sí, está manejada, está aprovechada por sectores, sí. Dicen 14 cosas que no tienen nada que ver, que no están en la causa, que no están en ningún lugar. Eso también es cierto, eso es otro tema. Pero en general, en la sociedad, buena parte de la gente que no está de ningún lado de la grieta está preguntándose, ¿qué pasa con Santiago? Y no está dispuesta a callarse de eso. Está dispuesta a exigir que el Estado le dé una respuesta. A mí lo que me preocupa realmente es que tanto el diputado como muchos de acá piensen que la justicia tiene respuesta para esto. La justicia, que dura 2 años y medio, no sabe cómo murió Nisman. ¿Y qué hacemos? La justicia, a ver, el tema es que es un asunto de Estado, lo tiene que tratar a nivel de Estado y el Estado tiene recursos para saber qué pasó. Tiene 1000 agentes de la CIDE al pedo. Absolutamente. ¿Correcto? Desplegalos, decime si está en Chile escondido, si lo mataron, dónde está enterrado. Tienen la obligación de dar respuesta. Al respecto tengo información. La justicia no sirve para investigar esto, tienen tiempos infinitos. Y en derecho penal, lo saben los abogados, tiempo que pasa, verdad que huye. No hay pruebas, se van destruyendo las pruebas. ¿Dónde está Maldonado? Lo tiene que responder el Estado y dar intervención a la justicia. Efectivamente, Chiche, y el gobierno está bastante preocupado por el tema. Ya hubo 4 investigaciones sobre el punto, de distintos estamentos, y distintas fuerzas y distintas áreas, porque claramente no hay un eje tan firme como lo afirma Cetera, de que fue un tema de la gendarmería. Por esto el gobierno salió a respaldar por de pronto a la ministra y no le pidió la cabeza a nadie de gendarmería, porque no te quepa duda, Chiche, de que si tuviera un poquitito así de certeza de que el gendarme lo miró torcido, pero ya lo tenés acá en el medio. Como no tienen certeza, estoy dando información. Como no tienen certeza, han enviado a 4 equipos, están haciendo las investigaciones. La semana que viene se va a conocer un ADN que parece ser importante para determinar si realmente la persona de la teoría del puestero es o no Santiago Maldonado. Recién hace 2 días los familiares se prestaron a hacer el examen para poder cotejar, porque no hay otra forma. Y hay un video donde es imperceptible ver a alguien. Exactamente. Ahora, el punto es que puertas adentro confiesan que está tan instalado, que es la gendarmería, que tienen miedo que aunque mañana aparezcan todas las pruebas, 800 juntas y 14 peritos digan que son verdaderas, tienen miedo de que la sociedad no crea. Y ahí vuelve, y cierro, al tema de la justicia. Porque el punto es que si hubiera en la sociedad una credibilidad sobre las investigaciones y sobre la justicia, probablemente cuando se conozca la verdad, la sociedad en su mayoría la estaría No, yo quería terminar diciendo que la discusión, como se decía acá, es muy amplia porque en realidad el tema es muy complejo y coincido con la mayoría de las cosas que se dijeron. Pero hemos dejado de lado la gravedad de una postura de un gremio que se mete adentro de la escuela sin tener derecho a hacerlo, en temáticas que no le corresponden, porque lo curricular, como bien dijo el profesor y como dijimos todos, no es pertinencia de ellos, para terminar haciendo adentro de la escuela lo que no hay que hacer, trabajar desde una
fracción política y no trabajar abriendo la cabeza a la gente, dejando de lado otros contenidos que son importantes. A mí me parece que es gravísimo que aceptemos como sociedad un lugar de un gremio que impide cualquier cambio. El caso que... Sí, corrector. Sí, yo lo que... de acuerdo con lo que dice Inés, yo lo que creo, y por eso esto quizás de la tibieza que me plantean, conociendo a mis colegas, no creo que mis compañeros, los profesores, pero no los maestros... El problema es la postura de un gremio que está peleando desde un lugar que eso no le está corresponde. claro. Lo que yo no creo que en las escuelas esto funcione de esta manera. Yo creo que los maestros toman, como lo hizo él, o no, si o él lo está descartan repolitizado, totalmente el material que aquí se plantea. No me parece que en las escuelas los maestros acaten, porque un gremio, primero porque este es un gremio, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 17 gremios, así que se imaginan que si bien este es el gremio mayoritario, ¿sí? Los maestros no acatan, no acatan a los directivos. Mi vida no es la más fácil dirigiendo un colegio y no lo hacen en forma automática con su profesor. Sonsoli, si vos dirigieras un colegio privado, no dirías esto. En un colegio privado te rajan. Esa es la diferencia. La libertad de conciencia de... Te voy a decir una cosa. Te rajan si sos novato. Después de unos cuantos años, cuando la antigüedad pesa mucho y la indemnización es grande, no te rajan. Yo lo que te digo que... No, sí, está claro. Sí, está podés claro. hacer en un colegio donde además se respeta ese tipo de cosas, pero realmente... De eso se trata la educación pública. Pero que estamos planteando qué porcentaje de docentes lo hace. Estamos planteando otra cosa. Perdón. Sí, Claudio. Coincido con esta primera línea, me parece espantoso, yo me quedo con lo que dijo Chichi y también Inés. Es espantoso que estas cosas pasen en el aula son espacios de llenarle lo que quiera, el docente puede decidir hacer o no hacer lo que se le plazca. Hay una manera repudiable absolutamente y bruta y tosca como es el manual pero también hay otra manera, yo me sorprendí con tu último comentario, mi querido docente, que es los chicos solo dijeron, esta es la dictadura, lo desaparecido. Bueno, yo no fui, a ver por qué les parece. La verdad que si ese es el resultado que los alumnos llegan, hay que matarse. Porque esto no tiene nada que ver con una desaparición. No, mira la televisión. No es la televisión. Pero la televisión asocia a los 70 con es la figura de está el docente. Bueno, si no, después lo habrá hecho, después supongo creo que habrá para aclarado, eso está lo el dijo docente, que lo aclaró. Porque si no, nos ponemos a comentar la tele y nos vamos a casa. No, pero él aclaró que después dijo las diferencias entre una dictadura y una democracia. Bueno, pero no son esas las diferencias. No, es mucho más. Es un Nosotros plan estamos sistemático. metidos en la información las 24 horas y no sabemos qué pasó. Los pibes no Yo ven. sé de esos estudios que dice Lili, algunos estudios ya están los resultados, les quiero anticipar. La CIDE ya tiene algunos resultados que no voy a ser yo el que lo difunda, porque no fueron obtenidos. Bueno, entonces ya saben lo que pasó, o por lo menos lo que creen ellos que pasó y que no pasó, pero tienen miedo que nadie lo crea. Esto es así. Bueno, pero total ya está el discurso hecho. Bueno, pero si no lo... No, pero perdón, si tenemos un servicio de inteligencia que por temor a lo que diga la sociedad no puede... Bueno, discúlpenme. La teoría que está dando vueltas es que el pibe se les murió y que no lo mató nadie. Y se les murió entre los heridos. Pero perdóname. Y que la el verdad... día que sepamos lo de Nisman que... Un minuto, por favor. Señores, no voy a empezar a revelar teorías ahora hasta que la justicia no diga nada. No lo vamos a hacer. No empecemos con lo de Nisman. Sí. Por respeto a un país que está en vilo y a su familia, ¿no? Y a sus seres queridos. Versiones hay muchas. Yo todavía quiero, como ciudadano, que la justicia, que el gobierno me diga verdaderamente qué pasó. Ahora, coincido con el compañero, me parece que relacionar esto con la dictadura, estamos de alguna manera subestimando la historia. Esto es lo que hizo, perdón, dos palabras. Cuando se murió Mariano Ferreira, asesinado, ninguno de nosotros, aún con todo lo que pensamos y lo que sufríamos en ese momento los periodistas, dijimos, lo mató Néstor Kirchner. Ni nadie. Me voy más atrás y me voy a la Patagonia. Cuando matan al soldado Carrasco en 1994, que estuvo desaparecido unos días hasta que lo encuentran atrás de todo escondido en el baño del cuartel de Zapala. Nadie dijo, Carlos Menem mató a este chico. Digo, y ahí sí habían sido militares, lo habían bailado, después hubo un juicio, un segundo juicio, parece que tampoco fue el subteniente Canevaro y los dos Colimbas, sino unos médicos que lo habían... Tampoco López, eran fuerzas de seguridad, pero no era el Estado. Tampoco no López Menem, con Cristina. No era Kirchner. Tampoco Cristina con López. Tampoco a nadie se le ocurrió semejante brutalidad. Se puso más complicado porque
se metieron con los chicos chiquitos. A mí lo que me enerva acá, lo que me pone nervioso... Discusiones políticas podemos tener todos nosotros, somos personas grandes, incluso chicos de colegio secundario. Ahora, acá estamos hablando de chicos de 7, 8, 9 años y de un uso partidario, no político. A mí me gusta que haya política en las escuelas. Pero Johnny, no le corresponde aunque sea con chicos grandes. Bueno, está bien. Pero lo que digo en los colegios privados no pasa. Imagínate que hubiera pasado con Nisman. Lo mismo, un documento de Cetera muy parecido al que tengo acá, que hubiera dicho... Nisman fue asesinado por la gendarmería. Nisman se suicidó. No, Nisman fue asesinado por la gendarmería de Cristina Kirchner. Recomendamos ver TN y Tarea juntar fotos de Nisman muerto. Sería un escándalo, hubiera sido un escándalo con chicos de 8, 9 y 10 años. Está mal, está mal. ¿Qué te preguntan los chicos de Nisman en el aula? No, la verdad que nada. ¿Ah, no? De Nisman no. No, Murió un pero fiscal. porque Nisman, o sea, claramente no hay ningún contenido que yo pueda asociar a Nisman. Cuando los chicos y las chicas hacen la relación con la dictadura, es porque trabajé con los contenidos la figura del desaparecido. No porque yo les dije la dictadura es tal cosa o tal otra. Yo tengo como enseñar dictadura y trabajé eso. Y la asociación es inmediata. No, yo expliqué que no. Y fue lo que dijo. Yo expliqué que esto no es la dictadura. Y expliqué las diferencias. Plan sistemático, gobierno democrático. Yo expliqué las diferencias. Pero esa asociación la hacen los chicos. Y es importante saber que la escuela pública es un espacio de diálogo. Es un espacio donde las cosas se charlan. Yo egresé a la escuela pública. Exactamente. Y los padres, cuando quieren charlar algo, tienen toda la confianza de que nosotros estamos ahí por los pibes. ¿Hay diputados? Sí. Cetera tiene una clara afiliación política kirchnerista. Y después van a los actos y gritan Macri basura, vos sos la dictadura. Entonces, no son todos tan inocentes las cosas. Yo lo que digo, vuelvo sobre el tema. En un Estado de Derecho hay alguien que investiga. Y en este caso hay un fiscal, hay un juez. Y ni el fiscal ni el juez han llegado a ninguna conclusión. Bueno, eso es lo grave, que no sepan nada. Bueno, pero lo que dice ahí es que no hay nada que lo lleve a pensar lo que la gente piensa naturalmente sobre una determinada fuerza de seguridad. Porque estos mismos gendarmes son los que aplaudimos cuando terminan con el narcotráfico en alguna... Entonces, pero guarda con yo no lo descarto, pero no lo descarto. Lo que intento... No, porque ayer esta nota lo que intento fácilmente es, descabecemos la gendarmería y se terminó el tema. Ayer vos citabas una nota de Clarín que decía, ya está, la gendarmería prácticamente como que no tiene nada que ver. Yo acá tengo el informe de la fiscal y no dice eso. La fiscal Ávila dice, respecto al escuadrón 35, el Bolsón, en sus dependencias se realizó la exhaustiva tarea pericial sobre el camión en el cual encontraron elementos, la soga, manchas de sangre, pelos, cono de seguridad vial, que fueron sometidos a peritaje a la fecha sin resultado o conclusiones. Fíjate en esa misma nota cómo empieza. Fíjate en esa misma nota cómo empieza. Efectivamente, el día 10 de agosto de este año se practicó el levantamiento de huellas. No dice que la gendarmería... Por favor, un minuto, sí. Una cuestión que a mí me sorprendió y yo, como decía bien Claudio, no lo dejaría pasar. A mí me parece que no hay ninguna similitud con la dictadura, pero ninguna. O sea, no es que hay similitudes y diferencias en cuanto a un gobierno democrático, y la dictadura. Yo creo que no hay ninguna similitud. Cuando uno pretende encontrar similitudes y diferencias respecto a este gobierno y una dictadura es porque vivió en otro país, no en lo dijeron los parece. chicos, la figura de desaparición forzada es la misma. Pero vos sos docente. Santiago. Sí, también había pobreza en la época de la dictadura, como hay ahora. Sí. También había desocupación, como hay... Ahora, plantear similitudes y diferencias y decir que ahora hay desaparecidos, como en la dictadura. No dije eso, ¿no? Es lo más Vos dijiste, analicemos las similitudes y diferencias entre este gobierno y la dictadura, porque en este gobierno hay desaparecidos, como en la dictadura. Ahora, por favor, a veces hay cosas que no entiendo, porque a muchos sectores les cuesta decir que lo que está viviendo Venezuela es una dictadura. Y si quieren ver adoctrinamiento, tenemos lo que pasa en Venezuela. Esto es adoctrinamiento. Esto es que a los chicos les llenan la cabeza. Mira. Hasta la victoria siempre.
siempre. Compañero Hugo Chávez. Presente. Hasta la victoria siempre. Compañero Hugo Chávez. Presente. Ay, por favor. No, es Parece una terrible. misa. Pensá que la- Es fascista. Pensá que la hija de Hugo Chávez estudia en la Sorbonne, ¿no? En París. No Es le más debe cómodo. pasar lo mismo. Hay también una cuestión que hay que recalcar. No es lo mismo una escuela secundaria como el Colegio Nacional Buenos Aires, por la accesibilidad que tienen a los conocimientos generales, a las discusiones políticas, porque no cualquier chico, o sea, en mis barrios de la niñez no entraban muchos chicos al Colegio Nacional Buenos Aires. Ahora los chicos que nacieron en Palermo, en Belgrano, o bueno, en los centros urbanos más desarrollados, tenían más acceso, obviamente, los hijos de profesionales. Esto es así, no nos hagamos los que no, ¿entendés? Entonces, me parece que también hay una cuestión fea sobre que más abona la aberración de lo que hizo Cetera. Y sobre lo que hablaba aquí, perdóname que no me acuerdo, Gustavo. No, Gustavo no. Joaquín dice, claro, los chicos asocian desaparición porque yo trabajé el concepto del desaparecido y el concepto de la dictadura. Pero lo asocian porque vos les contaste que hubo una desaparición forzosa en el caso de Santiago. Y eso que vos les contaste ya es un concepto construido por vos, porque no está aún determinado. No, figura en la causa. Desaparición No, es la carátula. Bueno, Es una investigación. Bueno, pero en la causa de misma figura magnicidio. Y no sabemos si fue magnicidio. Yo fui con mucho cuidado. Perdón, que no hablo de él. Pero... Sí, por favor, Néstor, a ver. A ver, yo creo que tengo la misma información que tienen los dos periodistas. Se van a escandalizar cuando quieran decir que se nos murió en la mano y no sabemos por qué. Porque la gendarmería es responsable. Pero ¿cómo es sabés? responsable porque, ¿De dónde sabes? porque ustedes van a ver la otra semana, porque está muerto. Pero Néstor, Por no todos lados digamos ya sabe, y el disparate, gobierno Néstor, también no sabe. diga disparate. Y fueron, ¿saben por qué? No digamos disparate. Explíqueme Néstor. ¿Cuál? Hay teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Pero no digamos disparates. Dígame, No la digamos gendarmería, disparate. ¿por qué no le hicieron una suspensión previsoria hasta que se investigue Seguro. esto? Entonces, el gobierno bancó Están a la apartados gente de que la se le murió a causa. esta gente. A ver, No la apartaron. Están apartados de la causa. A ver, A un ver, minuto, sí, por favor. Sobre la causa, lo que está es lo que yo leí recién de la fiscal Ávila y del juez Otranto. Todo lo otro son versiones. Y yo No quiero quiero ser- versiones, sí. Yo quiero ser muy prudente porque lo mismo hicieron con Nisman y le jodieron la vida Exactamente. a las nenas de Nisman, a Sandra Arroyo Salgado, y lo mismo hacían con la embajada y lo mismo hacían con la AMIA. Entonces, puede ser que la semana que viene haya novedades. Hasta tanto, yo lo que pido es prudencia por nuestra propia rigurosidad periodística. Entonces no taladremos a la gente. Con respecto al tema de fondo que es la discusión de hoy, que es esto que hizo la Cetera con algunos profesores, yo creo que no tomamos conciencia de la importancia que tiene un maestro, un profesor, un maestro en la vida de un chico de 7, 8, 9 años. Un chico que está puro, que no está contaminado, que no tiene todo el barro que tenemos nosotros acá ideológico, que vamos para un lado, para el otro. Un chico que está puro, que se mete en una escuela y viene un maestro con su ideología a llenarle la cabeza, a decirle esto es una desaparición forzosa, es gravísimo. Yo no quiero que en las escuelas públicas haya lavado de cerebro. Sí, por favor, rector. Johnny, te cuento Empecinado algo. de prestigiar a los docentes. Nada, te cuento algo. Ese maestro mañana va a seguir educando a tu hijo, pasado mañana también, me preocupa. y va a educar a probablemente 30 generaciones de pibes y pibas. Súper preocupante. Es Bueno, grave, no es preocupante. Y vos sabés que yo no creo que sea preocupante, porque no pasa eso en las escuelas. No pasa eso en las escuelas. La verdad es No que pasa. yo confío. Digo, la verdad, ¿Vos si viste los ponemos en la. videos? No, sí. Mostramos 2 o 3 ejemplos. Santiago Maldonado no está porque se lo llevó la está gendarmería. bien. Hoy también en el subterráneo, el señor que te dice, bájense porque se terminó este convoy, empezó a decir, está Santiago, la verdad. Eso está bien, el Bueno, tema es discutirlo, ok, pero no dar por sí. sentado cosas que no están en la causa Lo que digo todavía. es, son nuestros maestros. Si vamos a discutir lo que hace un gremio, bien o mal, yo Claro. acuerdo con las barbaridades, digo, eso sí. Lo que me parece que no corresponde, no está bien, es que pongamos en discusión. Sí, que discutamos, sí, por supuesto, siempre. Ahora, que le vayamos
a garrotear a los maestros, ¿sí? La verdad. Por favor. Sí, sobre todo cuando, a ver, es la justicia la que no está haciendo las cosas que tiene que hacer. En mi familia son todos maestros. Acá le debe pasar a muchos, digamos, que su familia todo. Mis tías también. Todo el mundo. Pero de todas maneras, el maestro es parte nuestra y mucho más lo que venimos de la educación pública. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y es cierto que no es todo lo mismo, es cierto que hay muchísimos gremios. Estamos hablando de la politización. Estamos hablando de la politización y las herramientas que se le dan a los más chicos para que el día de mañana puedan discernir y elegir de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Qué nos pasa a nosotros como padres también cuando mandamos un chico al aula? Si estamos de acuerdo con que un maestro le taladre la cabeza con algunos conceptos. Exactamente. ¿Queremos eso o no queremos? Chiche decía, esto en un colegio privado no pasa. Y es cierto que la mayoría de la... No me parece ni bien ni mal, no pasa. Evidentemente, cuando yo te digo privatizan el aula de la escuela pública, es una locura. No se lo puede dejar un docente con... Hay docentes maravillosos, hay docentes terribles. Yo no discuto eso. Yo, que cursé la escuela primaria en la época de Perón, me llegaron a dar cachetazos porque mi familia estaba presa por antiperonista. Me pegaron los maestros. Entonces yo sé lo que es eso. Digo, entiendo que se pase. Lo terrible me parece que en una escuela privada no va a existir el tema Maldonado y en una escuela pública sí. Empezamos, no grieta, eso es un precipicio en el medio. Bueno, pero disculpame, pero hay muchas escuelas privadas que ya están hablando del tema Maldonado. ¿Cómo no? No es así. Hay muchísimas que ya lo están hablando. Yo tengo mis hijos en escuela privada, yo fui a escuela pública, tengo que reconocer que hoy día la escuela pública no es lo que era antes. Sí la universidad, pues yo estoy en la universidad pública, pero en las escuelas privadas se está hablando del tema Maldonado. Pero ¿cuántos años tienen tus hijos, Alejandro, por ejemplo? 15, 12 y 8. Bueno, un chico de 15, un chico de 16 que en la Argentina vota, elige, el de 18. Pero un chico de 8 o 7, y me pongo en la piel de cualquiera de ustedes que tenga un chico de 8 o 7, cuando dice lo de las notitas, ¿a ustedes les parece bien que un maestro vaya y le diga lo que tiene que pensar ese chico? O las ridículas esas de Venezuela, los gritos con Chávez vive y todo eso. Bueno, yo te voy a poner el Alguien ejemplo. que tenga un chico de 7 u 8 y tiene una maestra que le toca circunstancialmente y está dándole manija al pibe con temas que no entiende nada, porque un nene de 8 años hoy no sabe quién es Maldonado, no sabe quién es Nisman, no sabe un montón de cosas porque por la edad no le corresponde saber eso. Pero saben, Pablo, ¿Saben y preguntan. Pero porque le dan manija. Le dan manija. A ver, Pablo, un minuto que